Buenas tardes a todos, mi nombre es Adriana Padilla. Yo estoy frente a ustedes en 3 papeles. Primero, como asesora financiera, trabajé con el LEED durante más de 5 años porque consideré que fue una buena alternativa para mis clientes. En el papel de inversionista, porque también mis ahorros y excedentes los puse en esta empresa con una expectativa de hacer crecer mi capital. Y como hija, porque también mis padres hacen parte de las víctimas de este proceso. Amigos, personas cercanas, personas a quienes quise darles una muy buena alternativa y hoy estamos en medio de esta situación. El objetivo con un grupo de personas es que encontremos soluciones, no señalamientos, sino soluciones a esta grave situación. Doctor Bustos, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan importante y necesario para todos los clientes y víctimas del LEED. Antes de iniciar, me parece muy importante hacer algunas observaciones o mencionar aspectos relevantes de este proceso. Lo primero es que este proceso de liquidación hoy toca a más de 6.000 personas o empresas como víctimas, y de ellos la doctora María Mercedes Perry ha reconocido en valor de deuda cerca a los 600.000 millones de pesos. Otro elemento que algunos desconocen y que ha demorado también los tiempos de avance es que no es solo un actor el que interviene en este proceso. Si bien es cierto que el LEED fue la empresa que nos vendió los títulos, hay otros actores en este proceso que son las cooperativas o los originadores, algunos de ellos SAS o empresas o cooperativas. Sin embargo, nos están llegando buenas noticias, y es que de manera extraoficial, pero de muy buena fuente, sabemos que a finales de este mes de octubre o principios del mes de noviembre será realizada la audiencia de calificación de créditos por parte de la Superintendencia de Sociedades. Este será un momento clave y fundamental para que nosotros, como clientes y víctimas, tomemos decisiones, ya que de nuestras decisiones dependerá el futuro de este proceso. Doctor Bustos, conocedores de esta situación, ¿qué opciones o alternativas considera que tenemos las víctimas de este proceso? Las opciones concretas son, de un lado, plan de desmonte, en segundo lugar, la exclusión, y en tercero, la liquidación. De esas 3 alternativas, ¿cuál podría ser la más favorable o menos perjudicial para nosotros como víctimas? La primera alternativa, denominada plan de desmonte, donde se requiere el 75% de los damnificados dando su consentimiento para que haya un acuerdo de pagos, sin duda puede ser la salida más importante y benéfica en términos cuantitativos y cualitativos, es decir, de obtener el mayor beneficio con la menor afectación económica y dentro de un plan que pueda a su vez reinvertir, seguir generando utilidades mediante un mecanismo monitoreado, vigilado desde su generación hasta la percepción o recaudo de los beneficios respectivos. Pero por otro lado, no puede descartarse el escenario que a falta de este primero, de un plan de desmonte o de acuerdo de pagos, que lleve a que cada quien pueda por lo menos tomar la decisión, que es lo que hoy día no ocurre. Sencillamente la ciudadanía y los afectados están prácticamente desprotegidos y pensando que la única posibilidad es que lo peor ocurra y es llevados al escenario obligado de la liquidación forzosa, sin pensar siquiera que hay los 2 escenarios anteriores, repito, el desmonte, que puede hacerse. No es fácil, pero con la voluntad de todos podemos cambiar la historia de esta desgracia colectiva que constituye un proceso de liquidación forzada con las manos atadas por parte de los inversionistas. Por otro lado, quiero resumir que existe el plan de lo que se llama de la exclusión en subsidio del propio plan de desmonte. Es decir, en caso de que no se dé un plan de desmonte, tenemos un plan de exclusión, por llamarlo así de alguna manera, exclusión que corresponde a retirar los créditos con los rendimientos que haya antes de entrar en un proceso liquidatorio, que no necesariamente es el escenario, digamos, obligado, sino que hay alternativas, y en ese ejercicio pedagógico es que hacemos esta mínima ilustración introductoria al tema del proceso de intervención judicial con miras a la liquidación de élite. Doctor Bustos, su propuesta representando a las víctimas inició con una acción de grupo.
a hoy, ¿en qué va eso? Buena pregunta para señalar que la acción de grupo sigue más viva que nunca y obedece justamente a la generación de daños y perjuicios desaforada, desmedida, sobre ahorradores de buena fe que acudieron a un sistema de inversión en el sector financiero legal, vigilado, inspeccionado y controlado por el Estado, sometido también a un control interno de auditoría internacional y revisoría fiscal por cuenta de la misma élite, y por tanto deriva en daños y perjuicios concretos que deben ser redimidos por el Estado. A diferencia de lo que ocurrió con DMG, aquí estamos frente al ejercicio de una actividad lícita donde se han incurrido en perjuicios muy grandes. De hecho, hasta créditos que legalmente contraídos fueron desconocidos por la propia Superintendencia de Sociedades, en la medida en que solo redimió como capital lo que era parte de una inversión global, dejando por fuera muchas de las acreencias y de las expectativas de rendimiento y beneficio. Muchas de las personas contrajeron créditos de manera separada para invertir en el sector de libranzas. Todavía están empeñadas tanto nacional como internacionalmente. Muestra clara de ello es que la catástrofe financiera del sector de libranzas es una de las más grandes y graves del país, y donde ha habido el mayor descuido tanto de la Superintendencia de Solidaria, es decir, la que regula las cooperativas, que ha hecho poco y nada en este fenómeno de corrupción gravísimo, como de la lentitud y la poca protección y amparo desde sus comienzos del fenómeno de la captación irregular por parte de SAS y otras empresas en el sector mismo, o la percepción de libranzas viciadas por parte del sector societario, léase SAS, entre otras organizaciones que además pagaron miles de millones de pesos por sus impuestos, como lo siguen haciendo todavía parte de los afectados. Se trata de una de las hecatombes financieras y económicas más grandes del país, más ocultas, y que además cuentan con la peligrosa permisividad hoy día de la propia Fiscalía General de la Nación, que hasta ahora no ha hecho nada para poner tras las rejas al señor Roberto Herrera, quien según medios de comunicación aparece en la lista de ex parlamentarios patrocinados y defendidos por Gustavo Moreno, uno de los capos del cartel de la toga o de la corrupción de alto nivel en las altas cortes, donde él mismo, Roberto Herrera, tenía un proceso por parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, acá estamos frente a grandes entramados de corrupción, y resulta aún más preocupante que el ejercicio de las libranzas como tal tenga un sesgo en la forma de ser tratado en lo que respecta particularmente a los usuarios de ELID y sus garantías y derechos por parte de la Superintendencia. Esta es una de las pocas firmas que ha sido intervenida con fines de liquidación judicial, mientras que otras de las causantes de este problema simplemente han sido intervenidas. Otras ni siquiera han sido declaradas en captación, y la Fiscalía no ha hecho nada tampoco por poner tras las rejas a uno solo de los directos responsables en este jineteo, en esta creación de libranzas falsas, en esta adición de sumas a libranzas también inexistentes. Es decir, en este gran cartel de las libranzas, cuyo generador u originador es el protagonista número uno, impune todavía a la vista de todos los colombianos y colombianas, y sobre todo usando y prevaliéndose del recurso de los inversionistas directos, de los damnificados, de los afectados, que todavía no logran encontrar una salida clara y un resarcimiento concreto por cuenta de la misma actuación de las propias superintendencias respecto a este gravísimo fenómeno, que todavía no dan cuenta ni siquiera de cuál es el nivel de afectación directa, mejor, de recuperación de cartera, y cuál de siniestralidad concreta alrededor de cada una de las libranzas que se generaron de manera directa y con base en los recursos que aplicaba cada uno de los diversos inversionistas que han quedado prácticamente en la calle. Doctor Bustos, después de esa aclaración de avances, sabemos que hay personas que se preguntan si esa acción de grupo va en contravía o afectaría alguna de las opciones que nos mencionó usted inicialmente.
Por el contrario, la acción de grupo lo que hace es complementar las acciones, digamos, judiciales de orden administrativo que se adelantan fundamentalmente en el proceso liquidatorio en curso, bien sea que se resuelva por la vía de un plan de desmonte o acuerdo de pagos, bien sea a través de la exclusión o inclusive de la misma liquidación, donde va a haber frustraciones muy grandes. Ese faltante, ese daño y perjuicio que se ha causado, indudablemente va de la mano con la responsabilidad del Estado a la hora de generarse ese perjuicio, que es el que estamos en vía de reclamar por medio de otra acción judicial, que es la llamada acción de grupo por responsabilidad del Estado en la generación, en la causación de este perjuicio, pero también en las fallas en el control y vigilancia de esta actividad, digamos, del resorte directo de la control y vigilancia por parte del Estado.